Hola, Ecoinsomnes. Quienes vivimos en ciudades, sobre todo si son ciudades grandes, ya no sabemos cómo hacer para respirar porque al fin abres la ventana y parece que el aire quema, ¿no? Es la flama esta típica. Y nos hemos cruzado también con esa gente que eso no le preocupa, que dice que lo lleva fenomenal, claro, depende del barrio en el que vivan. Vamos a hablar de esto. Hola, ¿qué tal? ¿Estás escuchando Ecoinsomnes? Somos Pablo Izquierdo, Hola. Mario Juárez Hola, ¿qué tal? y yo soy Bruno Martín. Sí, hoy vamos a hablar de ciudades, porque somos 8.000 millones de personas en la Tierra y algo más de la mitad, el 56%, vive en ciudades, donde cada vez se concentra una parte mayor de la población. La duda hoy es cómo queremos que sean nuestras ciudades conforme acumulen más y más gente. A mí me gusta mucho una cita de Marcos Martínez, que es uno de nuestros invitados de hoy, que luego le vamos a escuchar. Él dice, las ciudades del mundo tienen algo fantástico que no tienen las naciones en la lucha contra los diferentes límites planetarios y es la flexibilidad. Porque en una ciudad se pueden implementar cambios rápidamente y además que estos sean perdurables en el tiempo. Y a tope con esto, ¿eh? Qué bonito, por favor, Marcos. Joder, que el nivel Totalmente, ¿verdad? de este episodio ya está. Ya está. bastante No, alto. pero es verdad que es como muy moñas esto que se dice de no, si puedes cambiar tu calle, puedes cambiar el mundo, pero es verdad, ¿no? Que si cambiar el mundo se te hace bola, pues mira, chica, cambia tu ciudad, cambia tu barrio donde puedas ir haciendo. Eso. Piensa local. Empezamos con la República Independiente de nuestra calle y luego la de nuestra ciudad. Pero bueno, yo para hablar de ciudades primero tengo que hacer una pequeña confesión. Os voy a declarar todos mis sesgos que traigo a esta conversación, porque yo en realidad crecí en una urbanización de un pueblo. O sea, realmente fue primero un chalet de alquiler que tenía un jardín y además luego me mudé a otro chalet que tenía una piscina. Y nosotros éramos una familia que cogíamos el coche para ir al supermercado, para ir al instituto, para ir a las extraescolares. Era una urbanización de estas, de parcelas grandes que se hicieron en los años 80, imitando el suburbio estadounidense, que molan mucho porque hay mucha intimidad y mucho verde, pero son un derroche ambiental, energético y de servicios espectacular. Entonces yo, cuando salí de ahí para irme a estudiar, pues flipé cuando empecé a vivir en grandes ciudades y descubrí pues lo que era el transporte público, lo que era ir a las tiendas de barrio, lo que era poder escaparte entre semana para visitar un museo, para ir a un polideportivo, pero también toda la cara mala de la moneda, que es el ruido de la calle, la contaminación, la hostilidad que hay hacia ciclistas y peatones. Y bueno, de todo esto vamos a hablar un poquito hoy. También para que esté todo sobre la mesa, yo he vivido en Londres, en Madrid y en Barcelona, así que hablo desde mi experiencia en estas tres ciudades principalmente y no sé si será igual en todas. Vosotros, Pablo, Mario, que sois urbanitas o no, ¿cómo ha condicionado vuestra infancia la relación que tenéis con la ciudad? Bueno, pues yo me alío contigo, Bruno, y te tengo que confesar que yo crecí también en una urbanización de estas de a las afueras de una ciudad y yo tenía que ir a todos sitios en coche prácticamente porque depende del transporte público. Muchas veces estos barrios no están muy bien conectados. No tenía yo mucha mala suerte en esto, pero bueno. O sea, a pesar de todo esto, de que yo he conocido espacios muy verdes, mucha tranquilidad, mucho silencio, en general yo he vivido en ciudades grandes, en Madrid, en Barcelona, en Edimburgo, y yo he disfrutado de ellas. Es que me ha gustado el jaleo, no sé, yo tengo una parte un poco masoquista y a mí un poco el bullicio no me molesta. Es que molan mucho, tiene su puntillo. ¿Y tú, Pablo? ¿Tú crees que vas a vivir en ciudad toda tu vida o...? Yo urbanita confeso también, pero cada vez más cansado, la verdad. O sea, que da la sensación de que a veces, y lo mismo, experiencia de Madrid y de Londres, que es donde estoy ahora, y que a lo mejor en otros sitios cambia, pero me da esa sensación de que a veces tienes como todo el caos de la gran ciudad y te falta un poco el arraigo y la comunidad que lógicamente tienes en sitios un poco más pequeños. Sí, además es curioso que mucha gente ahora se está yendo de las ciudades, gente que siempre le ha encantado y ha vivido en la ciudad desde la pandemia. Parece que ahora que se puede teletrabajar y un montón de cosas, la gente está huyendo en desbandada. Y al principio os decía que el 55% de la población mundial vive en ciudades, pero un dato curioso es que en España es muchísimo más. De hecho, en nuestro país 4 de cada 5 personas son parte de la población urbana y concretamente España es un país de pisos. El 65% de la población vive en pisos. Esto, para que lo sepáis, es súper raro, ¿eh? Somos una excepción a nivel mundial y a nivel europeo. Bueno, y es que en Reino Unido y sobre todo en capitales, pero además en todo el país es hegemónico, ¿no? La típica casa de 2-3 pisos y todo chalesitos, no, tengo uno detrás de otro y bloques de pisos realmente a cuentagotas. Sí. Además en Reino Unido, yo que también he vivido allí, recuerdo que salías de un municipio y no se acaba realmente. No es como en España
España que tienes tramos de autovía en los que solo ves cultivos. Ahí siempre hay casas, o sea, menos densidad, pero no hay una frontera clara entre uno y otro. Pues esto que una de las cosas más importantes a tener en cuenta en términos de cambios que necesitamos para un futuro más sostenible es lo terribles que son para el medio ambiente las viviendas unifamiliares. Realmente es un derroche muy grande de recursos el no vivir con mayor densidad, no vivir en pisos. Y de esto hemos preguntado a Marcos Martínez Euclidiadas, que es ingeniero mecánico y redactor, pero también hace mucha divulgación sobre urbanismo sostenible. Le he preguntado cuál es el impacto que tiene la vivienda unifamiliar para el medio ambiente con respecto a los pisos o el urbanismo denso. Esto es lo que dice. Pues cuando hablamos del impacto de la vivienda unifamiliar al compararla con la vivienda en altura, se suele poner el foco en temas de climatización, calentar o enfriar. Y es verdad que la unifamiliar consume más o menos el doble de energía que un piso para el mismo área construida. Pero no es el mayor impacto. Por ejemplo, tenemos el tema del uso de los materiales. Cuando tu techo es el suelo de otra persona, esos materiales están mejor utilizados. En 2021 aproximadamente la masa antropogénica, es decir, todas nuestras construcciones, el cemento, el hormigón, los ladrillos, etc., superó por primera vez toda la masa de la vida en la Tierra. Es decir, necesitamos hacer un uso más coherente de la materia que procesamos, ¿no? Luego está el tema del desperdicio energético en movilidad. En una vivienda en chalet todo está más lejos. Entonces necesitas coger el coche para prácticamente todo. El tema de la energía y las emisiones es más del doble en el urbanismo disperso frente al urbanismo compacto que a menudo no hace falta ni el coche ni nada. Vas andando a los sitios o vas en transporte público masivo, ¿no? Autobús, metro, etcétera, o vas en bici. Pero bueno, tenemos más impactos. Por ejemplo, cuando miramos el tema del agua, por el tema de piscinas, por regar plantas no autóctonas que necesitan mucha agua o por lavar el coche, el chalet consume entre el doble y 5 veces más aproximadamente, ¿no? Según la región, etc. Pero probablemente el mayor impacto o el mayor impacto con mayores problemas a largo plazo sea la forma en que malgastamos el uso del suelo. Por el mero hecho de vivir en altura, se ahorra unas 14 veces más espacio que al hacerlo en un chalet. El tipo de urbanismo disperso, digamos, es el más invasivo. No solo porque las viviendas ocupan ese espacio, sino porque también hace falta un tipo de infraestructura, es decir, las carreteras que unen, pues, por ejemplo, municipios o áreas residenciales, acaban cortando las áreas donde los biomas, ¿no? Entonces se convierten en barreras para fauna y flora. Claro, porque esto que comenta Marcos es importantísimo, ¿no? O sea, cuando hablamos del impacto de un urbanismo u otro, ya no es del construir esas casas y esos edificios, ¿no? Es todas las externalidades que suponen a nivel de estirar la ciudad, las fronteras, la ocupación del terreno, el uso social que requiere esa vivienda, ¿no? Y todo eso, pues, lógicamente, cambia cuando vamos a altura. Pero yo, por ejemplo, también tengo un conflicto aquí, porque yo, cuando viajé a Manhattan hace unos años, descubrí que el entorno tenía un montón de rascacielos y un montón de edificios faraónicos gigantescos, y en realidad no me sentía, o no sentía que el espacio fuese más amable conmigo. Aquí hay un trabajo que yo he descubierto pues, hace relativamente poco, que te plantea precisamente esto. Yo con esta pregunta de ¿es verdad que construir infinitamente hacia el cielo es muchísimo mejor para todo el mundo? Pues unos señores de la Universidad de Cambridge y de una universidad de Edimburgo, creo que es Napier, básicamente han modelado distintos entornos urbanos con muchos edificios altos y muchos edificios bajos, más o menos separados entre ellos, y te dan alternativas para considerar y tomar decisiones de urbanismo informadas, que no siempre acaban concluyendo que construir un edificio de infinitas plantas es mejor. O sea, yo con esto no quiero agobiar con datos, pero que para la gente que se ha preguntado ciudades como Tokio, Manhattan, Londres, la City de Londres y demás, yo no las veo como espacios más sostenibles, sino todo lo contrario, los monstruos estos de hormigón. Pues hay gente que se lo ha planteado y que se están... la respuesta es que hay otras opciones.
De todas formas, es que no, o sea, no hacen falta rascacielos, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto, en fin, hablabas de Manhattan, de la City de Londres, de Dubái, ¿no? De Arabia Saudí, todo esto, ya realmente choca con qué imagen tenemos de los rascacielos en el imaginario colectivo, ¿no? De la idea de opulencia, de progreso y todo esto, que a lo mejor no lo son. O sea, cuando hablamos de urbanismo, realmente no hace falta que vivamos todos en un rascacielos de 100 plantas, ¿no? Ni este tipo de movidas, pero está el concepto este de gentle density, ¿no? De densidad amable, en fin, que haya edificios de 5 o 10 plantas que sin ser rascacielos, bueno, pues que todo quede más cerca, ¿no? Que haya espacios razonables entre edificios y que además esos espacios, bueno, pues que se Yo aprovechen creo que y es que se súper compartan, ¿no? Que es un importante poco a este lo que matiz de vamos. que igual en el punto medio está la virtud y aunque el urbanismo disperso es mucho menos sostenible que el urbanismo denso, tampoco tenemos que aspirar igual al máximo nivel de apiñamiento posible. De hecho, es verdad que la densidad es más sostenible, pero a todos nos gusta tener espacio, tener verde, tener silencio. Nadie quiere vivir apiñado, ¿no? En medio del asfalto, del ruido, de la contaminación. Lo que dice Claro. Mario, que queremos sitios que sí, que sean eficientes, pero también que sean Obviamente. agradables. Y yo creo que aquí tenemos uno de los problemas de falta de imaginación que hablábamos en el capítulo de utopías y distopías, de cómo pensamos que van a ser las ciudades en el futuro y cómo nos gustaría que fueran. Y esto me lleva al primer temazo de hoy que quiero abrir, es el melón del transporte urbano. Creo que uno de los motivos por los que mucha gente huye despavorida de las ciudades es por todo el espacio urbano que está consagrado al vehículo de motor. Y ahora me vais a perdonar el madricentrismo, pero ahora mismo vivo en Madrid y bueno, es absolutamente insoportable todo el espacio público que se dedica a los coches y el cochismo rampante, la cultura del coche como impera en todo. Yo, por ejemplo, cojo Bravo Murillo para ir a trabajar en bici todos los días y en Bravo Murillo, no sé si lo sabéis, pero hay pues tropecientos mil carriles para coches, no sé si son 6 o así, y la acera para... Bueno, no hay ningún carril bici, por supuesto, voy por el ciclocarril. La acera es en algunos puntos de medio metro, o sea, que de un metro la gente tiene que ponerse de canto para pasar mientras están los... O sea, no lo entiendo, de verdad que no lo Sí. entiendo. No sé cuál es vuestra experiencia con esto en los sitios donde vivís, pero a mí lo del coche es lo que más me echa patas, lo que más me hace querer huir de la ciudad. Esto, mira, justo que has comentado lo de Bravo Murillo, creo que en Barcelona hay un caso gemelo, porque yo viví, cuando estuve allí, al lado de la Meridiana, y tú sabes, Bruno, que la Meridiana es como una de las arterias de la ciudad que conecta Barcelona con la autovía y toda la salida esa de arriba, y era, pero gigantesca. O sea, no sé cuántos, yo creo que tenía 100 carriles, o sea, así sin acordarme. Pero han hecho una cosa muy guay que es reverdecerla y poner en el centro, quitar un montón de carriles y adecuarla. Es un espacio que aparentemente no se podía tocar porque era, pues, todos los coches necesitaban un paso de entrada y de salida de Barcelona para los trabajos, etcétera, etcétera. Si cortabas eso, pues lo típico que hemos oído siempre. Vamos a atascar la ciudad, todo va a colapsar, apocalipsis, muerte y destrucción. Y lo que han conseguido es poner zonas en el centro que están reverdecidas con un montón de fauna silvestre. Fauna no, flora. No hay animales todavía, lamentablemente. Pero bueno, que la gente puede pasar por la Meridiana sin sentirse acorralada, vaya. Ya, ojalá algo así para la Castellana, ¿no? Una cosa de estas que, bueno, que el proyecto está, pero en fin. También, no solo los coches lo que contaminan y el ruido que hacen en la calle, es que cuando están aparcados, todo el espacio que ocupan y lo que afean, o sea, y el espacio que quitan para otros usos es flipante. No sé si en Madrid, por ejemplo, paseando por Lavapiés o por, pues yo qué sé, por Malasaña, estos barrios que podrían ser preciosos, pero ves en todas las fotos que no lo son precisamente porque están llenos de coches, están alfombrados en coches aparcados que son de gente que vive por ahí y dices tú, ¿por qué tiene que estar esto ocupando toda la calle mientras está la gente literalmente pasando de canto por la noche para poder ir a hacer sus cosas? A ver, y que las ves llenas de coches todo el tiempo, no por casualidad, ¿no? Porque están todo el tiempo parados. Es que los coches se pasan el 90% de su tiempo estacionados y a lo mejor por ahí puede también ir un poco parte de la solución, ¿no? En estas opciones en fin, de compartir coche a través de aplicaciones o a través de distintos mecanismos que hay para poseer un coche entre varios, por ejemplo, pues oye, congestionemos un poco las calles. Hablabais de avenidas que, lógicamente, tanto en Barcelona como en Madrid, las que habéis comentado, son grandes avenidas. E históricamente, pues eso, tenía sentido que tuvieran sus 87 carriles,
En fin, yo ahora cuando voy a trabajar paso por la City y también es una gran arteria de la ciudad, lógicamente hay varios carriles de tráfico, pero se han plantado uno de bici en cada sentido, lo llaman la Superhighway, como la superautopista para bicis, van a reventarnos lo siguiente de bicis todas las mañanas, todas las tardes, y es curioso que cuando hablabais de propuestas de, bueno, vamos a ampliar aceras o vamos a diversificar un poco a qué dedicamos nuestro espacio público, siempre es como muy reto, ¿no? Y mucho de disruptor, pero realmente luego nadie quiere volver atrás y es curioso luego darse cuenta. Sí, en la capital de Eslovenia, en Ljubljana, que no hay coches por todo el casco urbano, la gente no se imagina volver a un escenario como podría ser el de antes. Os voy a soltar algunos fun facts, ya que ha dicho Pablo que los coches están el 90% del tiempo parados, porque a mí otro que me flipa es que el 60% del espacio público en Barcelona, por ejemplo, en superficie, se destina a los coches, pero solo 1 de cada 4 viajes se realiza en vehículo privado. Y nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal, pero aquí ¿quién lleva las riendas, por favor? Luego también en la Unión Europea la movilidad urbana emite 1/4 de los gases de efecto invernadero del sector transporte. Y por cambiar de ciudad a otra de las que hemos mencionado, en Madrid, ya se acumulan 13 años consecutivos, desde 2010 a 2022, de vulneración sistemática de los valores límite de contaminación del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y no hemos hablado de contaminación del aire, hasta ahora nos estábamos quejando porque afean, porque hacen ruido, porque nos quitan espacio, pero lo de la contaminación del aire es un problemón. O sea, esto directamente es jugar con la salud de las personas y provoca muertes todos los años. Aquí la gente se va de rositas con esto, o sea, la Unión Europea ve que estamos viviendo bajo una especie de humo negro, smog londinense de mediados del siglo XX constante y no hace nada, porque es que, joder, que afecta al desarrollo cognitivo de los más jóvenes, que a nivel cardiopulmonar, o sea, que nos morimos. ¿Hola? Y que además te pones la mascarilla, te la quitas y sale negra. Quiero decir, Sí. que hay que tener mucho cuidado con esto. Que hablamos de contaminación, efectivamente, en fin, no es un tema estético, ¿no? Es algo que mata. Decías de sanciones, no sé si en el caso de Madrid ha llegado a multa, pero en fin, ha habido toques, lógicamente, directivas. Bruselas ha dicho, oye, Madrid, ¿qué pasa con esto? Y creo que en parte por eso pues ha retomado ese proyecto de Madrid Central de restricciones al tráfico, porque es que no había otra manera. Sí, totalmente. Justamente de este tema de qué se están haciendo en las ciudades, he hablado con Carmen Duce, que es coordinadora de la campaña Clean Cities en España. Carmen Duce además pertenece a Ecologistas en Acción, es la coordinadora de Clean Cities en España desde esta organización. Y le pregunté que según los indicadores que se recogen en esta campaña, ¿cuáles son los aspectos de movilidad en los que suspenden con peor nota nuestras ciudades? La campaña Clean Cities es una coalición de entidades de toda Europa cuyo objetivo es empujar a las ciudades para tratar de descarbonizar el transporte para 2030. El transporte es uno de los sectores que más contribuyen tanto a la contaminación del aire como a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Por eso en la campaña Clean Cities estamos tratando de organizarnos y de buscar herramientas para conseguir que las ciudades tomen medidas para reducir estas emisiones asociadas al transporte. Una de las herramientas o de los procesos que pusimos en marcha hace unos meses en Clean Cities es una evaluación de la situación de la calidad del aire y la movilidad en diferentes ciudades de Europa y una comparativa. Publicamos un ranking de ciudades, un estudio en el que analizamos 12 indicadores de 30 ciudades diferentes de toda Europa y lo que nos salía era que las ciudades españolas, bueno, ya sabemos, son ciudades bastante compactas, sí que tienen bastante espacio para caminar, pero tienen carencias en cuanto a calidad del aire. De hecho, estamos esperando la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre los incumplimientos reiterados de los límites de dióxido de nitrógeno de calidad del aire de Madrid y Barcelona y seguramente caerá una multa para el Reino de España. Como digo, las ciudades españolas tienen bastante que mejorar en ese sentido y ahí, bueno, pues están obligadas a poner en marcha zonas de bajas emisiones antes de 2023. Sí que tienen respecto a ciudades europeas un transporte público que no es demasiado caro, que no es tan caro como en otros lugares europeos, o sea, es bastante asequible. Sin embargo, sí que hay algunas carencias en cuanto a la frecuencia del transporte público, sobre todo en ciudades más pequeñas, y la calidad del transporte público.
Hablando de sanciones, mira, es que yo, que tampoco había encontrado nada concreto, pues me alegra descubrir, ¿no?, que se van a tomar medidas un poco definitivas, porque ya está bien, de verdad, ya está bien. De todas formas, oye, ojo que lo que decíamos al principio también, que hay gente que necesita realmente moverse en coche, ¿no? La mayoría no lo necesitamos o podemos hacer parte del trayecto, pues, o movernos en bici o hacerlo en transporte público o ir de estación a estación, ¿no? Y dejarlo ahí aparcado, en fin, podemos reducir nuestro uso del coche, pero es verdad que hay gente que no puede llegar a trabajar sin un vehículo privado, ¿no? Y también yo creo que en esos casos, a ver, aparte de reconocerlo, yo creo que hay que pedir responsabilidades, no a esa persona. Hay que ver por qué se han asentado empresas en esos sitios inaccesibles de las afueras de las ciudades, por ejemplo, o hay que ver por qué el transporte público no llega donde tiene que llegar. Exacto, yo creo que esto es un punto súper importante y es que no podemos culpabilizar a la gente por los usos de transporte que haga, porque muchas veces son los que necesitan. Y si yo puedo ir en bici al trabajo, igual es porque tengo el privilegio de poder, en este caso, pagarme un alquiler dentro de la M30 y llegar a mi oficina. O sea, son una serie de cosas que evidentemente no se dan siempre. Entonces, precisamente con respecto a esto, seguía hablando con Carmen y le preguntaba qué podemos hacer, qué puede hacer cualquier persona, la ciudadanía preocupada por este tema, para conseguir un cambio hacia un transporte sobre todo menos contaminante, pero en general más sostenible. Y las soluciones, ya os lo adelanto, tienen que pasar a dos niveles. Por uno, las cosas que tú puedes hacer, las que están en tu mano, pero por otro, las políticas que debes exigir a quien realmente puede implementarlas en las escalas necesarias. Y esto es lo que me dijo Carmen. Sí que podemos tratar de reducir nuestra necesidad de movernos, tratar de pensar cómo podemos movernos de manera más activa, porque además esto va a tener muchos beneficios, no solo para la ciudad, sino para nosotras mismas. Y en el coche todavía pues se siguen realizando pues entre un 15 y un 20% de los desplazamientos. En algunas ciudades que son un poquito más dispersas, algo más, sobre todo está muy asociado a una falta de transporte público y sobre todo a la posibilidad de utilizar el coche y de aparcaros. Entonces, ¿qué planteamos a las personas, a la ciudadanía, que nos hagamos la pregunta de si podemos movernos de otra manera y podemos reducir nuestros desplazamientos? Por ejemplo, si podemos, en vez de ir al centro comercial una vez a la semana con el coche, si podemos organizarnos de alguna manera para comprar local, para comprar en el barrio, para hacer otra manera o participar en un grupo de consumo que se abastezca de un productor local, para tratar de minimizar también el movimiento de mercancías, que es otro de los grandes focos de emisiones en las ciudades. Sí que pensamos que es algo que podemos ir haciendo, que podemos ganar mucho, que hay estudios y evidencia científica que demuestra que las zonas en las que hay menos coches, en las que se camina más, la gente, aparte de respirar mejor aire, está más sana mentalmente también, porque el ruido afecta a nuestra salud, incluso tiene más amigos o tiene más relaciones sociales en los espacios en los que hay menos coches. Y luego pensamos que es fundamental organizarnos con la asociación de vecinas, con los grupos ecologistas, con quien consideremos, con las asociaciones de madres y padres en los colegios, para demandar que los ayuntamientos tomen medidas ya. Los ayuntamientos pueden tomar medidas ya mismo, antes de que empiece el curso, por ejemplo, y eliminar todos los coches o plantear que las calles alrededor de los colegios no puedan aparcar o circular coches. Y los ayuntamientos pues que verdaderamente ejecuten políticas que sirvan para reducir el tráfico de una manera muy notable y muy sustancial y a la mayor brevedad. Qué importante todo lo que ha dicho. O sea, hay que tener en cuenta tantos factores porque no siempre es tan fácil, o al menos a mí no me lo parece, pero porque quizás yo vivo otra vez madricentrismo o este podcast no va a salir de aquí, pero es que, claro, Madrid es una ciudad que a mí me parece descorazonadora para lanzarte a coger la bici. Y ya no porque yo lo haya intentado mucho, porque la verdad que he tenido pocas experiencias y lamentablemente malas, pero hay una barrera cultural muy grande, al menos en Madrid, por ahora, en comparación con otras ciudades, en cuanto a infraestructura para coger el transporte público y la movilidad activa. Ya no solo que tú hagas esfuerzos de dejar el coche en casa, pero es que es muy hostil, es peligroso. Sí, pero aquí hay diferencias muy claras entre ciudades. O sea, esto es una cosa de Madrid, no es una cosa de España, porque hay otras ciudades como Barcelona, donde hay mucho carril bici, Sevilla es muy friendly para la bici, Valencia también, entonces depende mucho de dónde estés. Incluso en Madrid, yo por ejemplo, que uso la bici para ir al trabajo todos los días, no he tenido ninguna experiencia realmente mala si vas por el ciclocarril. El problema es que ahora mismo
es una ciudad efectivamente hostil y es un acto de valentía y de activismo, coger la bici hasta que no se tomen medidas. Pablo, ¿cómo es en Londres esto? No sé qué experiencia tienes tú. Bueno, antes de eso, que quería comentar una cosa de antes, obviamente muy a favor de ese doble eje, ¿no? De cosas que podemos hacer nosotros, pero cosas que tienen que hacer los ayuntamientos. Y creo que lo que apuntaba Carmen además es súper interesante en el sentido de la mayoría de los trayectos realmente se hacen, de los que se hacen en coche, se hacen para lo que podría ser un paseo de media hora, ¿no? Que luego podemos hablar de que por qué no tenemos tiempo para dar ese paseo de media hora para ir a ese Total. sitio a hacer ese recao, que es otro melón. Pero es verdad, ¿no? Y en Londres, volviendo a tu pregunta, será un poco lo mismo. Cualquier sitio que vayas que esté a menos de una hora en metro, pues lo más probable es que llegues antes en bici, ¿no? Y a mí, o sea, soy bastante asiduo y bastante fan de hacerlo así porque, a ver, haces ejercicio, ves la ciudad, mira, si llueve, que dices, la vez que llueve mucho, uno, no llueve tanto, eso es un mito de Londres, y dos, si llueve, chica, pues te pones un chubasquero y fin del problema, ¿no? No hay tanto drama como eso. Sí que creo que hay que llevar cuidado con dos cosas, de lo que me ha pasado, que realmente tampoco he tenido ningún susto, pero bueno, amagos de susto. Uno, no arrinconarte a ti mismo porque es bastante fácil que te intenten adelantar y lógicamente ahí estás creando una situación peligrosa. Y aquí, igual que en España, tienes todo el derecho del mundo de ocupar el centro del carril por el que vayas, ¿vale? Y otra que es, aparte del tráfico, el otro gran riesgo que veo en mi experiencia es que si vas pegado a los coches que están aparcados, un poco lo mismo, por no estorbar, que tenemos esa sensación siempre de, es que como ibas lento, que no tiene por qué, porque yo paso coches parados y tráfico y demás que da gusto, pero tendemos a escorarnos a los coches que están aparcados y puede abrirse una puerta y comértela, ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con eso porque ya he escuchado varios accidentes de este palo. Y es como muy típico de bicis, ¿no? Que como no haces ruido, pues la gente no mira y abre la puerta y allá vas. Eso es, yo creo que lo de la bici, si alguien está pensando en animarse a lanzarse a la calzada y como que le da un poco de yuyu, lo que dice Pablo es fundamental. Realmente, si no hay carriles bici en tu ciudad o en el trayecto que tengas que hacer, ocupa el centro del carril. No tengas miedo y no vayas con medias tintas pegadito a un lado porque es más peligroso. Te pueden dar con una puerta y te pueden intentar recortar dentro de tu carril. Sí. Tú en el centro, tú eres un vehículo más y el que tenga que adelantar, que se cambie de carril y adelante. Y al hilo de esto, uno de los grandes problemas que tiene, voy a seguir con Madrid simplemente porque es el ejemplo que viene al caso ahora y tiene que ver con lo que voy a decir, es que no hay carriles bici segregados. El carril bici segregado es la medida estrella para animar la movilidad activa y es lo que tenemos que pedir en las ciudades donde ahora mismo no se está usando mucho la bici. Porque hay esta especie de pensamiento de ciencia infusa que no sé dónde ha venido de muchos ayuntamientos, de que no, como la gente no demanda la bici porque no hace uso de la bici, ¿para qué vamos a construir carriles? No, es al revés. O sea, está totalmente demostrado que tú cuando aumentas la oferta y proteges al usuario, se anima a todo el mundo y se lanza a las calles. Cuando la gente dice Madrid no es Ámsterdam, pues bueno, es que Ámsterdam no siempre fue Ámsterdam y esto es así. Entonces en Madrid, si se construyesen carriles bici segregados, probablemente veríamos un aumento, bueno, probablemente no, los datos dicen que veríamos un aumento pues, de un día para otro en usuarios de bici y sobre todo usuarios vulnerables, niños y niñas que van al colegio o gente que no está en muy buena forma física que hoy en día no se atreve a lanzarse a la calzada. Lo mismo que muchas veces además se dice, no, es que la bici solo es para la gente joven, que hombre, yo veo gente mayor yendo al trabajo que alucinas, o sea, no es un medio de transporte muy accesible, lo que pasa es que claro, tienes que hacerlo accesible, tienes que tener una situación en la que no sea un peligro ponerte en la calzada, ¿no? Decías tú de Ámsterdam, no siempre ha sido Ámsterdam, evidentemente Sevilla tampoco ha sido nunca Sevilla, se hizo una apuesta política y un cambio cultural y ahora, como hay esas infraestructuras, puede moverse la gente en bici. Ha habido un boom que realmente se ha visto en los últimos años, ¿no? En París Exacto. Lo mismo, o sea, a partir de la pandemia han abierto mucha infraestructura para bicis. El Rivoli ahora circula lleno de bicis y es una gozada, ¿no? Ver lo que ahora se usa mucho más. Además, cuando hablamos de infraestructura, en fin, lo que decías, es bordillo, es poner un bordillo, no es nada ni súper tecnológico ni súper caro, es una cosa muy barata. Carriles pintados está demostradísimo que no funcionan, pero es poner un bordillo para que no te invada un coche, ya está, no hace falta nada más. Con todo esto, huelga decir que hay gente que vive muy lejos, entendemos que hay gente que está muy mal conectada para poder llegar al trabajo y que necesita seguir con su vida. Esto, joder, es así, no pasa nada, pero poner en valor que estas medidas que podemos adoptar nosotros están ahí y también reclamar a las autoridades locales
que se pongan las pilas. Y justo para esta gente que vive demasiado lejos y que probablemente nunca va a tener la capacidad de entrar en bici a la ciudad, también hay un segundo eje a toda esta conversación que no estamos discutiendo porque se nos va un poco el foco ahora mismo, que es el del transporte de media distancia, los cercanías y los trenes. O sea, esto es un tema pendiente de casi todas las ciudades. Y bueno, ahora en España, por ejemplo, se ha anunciado la medida esta de que van a ser gratis desde septiembre, que está un poco en duda cómo de eficaz va a ser. Yo he estado leyendo a varias personas que saben más que yo de esto, decir que es un poco cuestionable porque va a aumentar un uso de usuarios que simplemente se quieren aprovechar de la gratuidad, pero que no son los beneficiarios principales que necesitan una buena red, y no va a mejorar tampoco el servicio. Entonces, bueno, veremos, a ver en qué queda todo esto, pero igual un servicio como el de Alemania, en el que ahora tienen una tarifa reducida para todos los trenes del país, sería más útil. No lo sé. Bueno, volviendo al tema de las bicis, sí, una cosa que quería comentar es, ha dicho Pablo que el bordillo es lo mínimo indispensable y efectivamente es el primer paso, pero quería aquí empezar a hablar de la vegetación. Hay estudios que demuestran que los carriles bici segregados por vegetación de la calzada mejoran muchísimo la calidad del aire a la que están expuestos los ciclistas, que yo es una de las cosas que más me preocupa cuando voy en bici, sobre todo me paro en un semáforo detrás de los coches y me estoy tragando todo su humo. Entonces, la vegetación tiene y va a tener que ser nuestra gran aliada en la adaptación de las ciudades. Primero, porque si no llenamos las ciudades de vegetación no van a ser habitables, pero segundo, porque está demostrado que la vegetación aumenta el bienestar a muchísimos niveles. Y ya no es solo contaminación del aire, evidentemente atrapa muchísima contaminación del aire y limpia el aire, sino también a nivel de salud mental, por ejemplo. La gente que vive en barrios verdes está mejor. Y esto es así, hay datos. Hay datos y hay estudios demostrando que la gente que vive en barrios más verdes vive mejor. Ahora, hay un asterisco aquí grande que es seguramente sea gente que vive ahí porque le va mejor en la vida, ¿no? Y hay menos problemas de salud y también de criminalidad en estos barrios, quizá también un poco por eso. Así que la prioridad, bueno, pues debería ser que todos los barrios fueran así, ¿no? Casi todo el mundo está en ciudades. No hablamos de una excepción al uso. Es que esto debería dejar de ser un privilegio, como has dicho tú, Pablo. Es decir, la gente que le va bien en la vida tiene posibilidad de vivir en zonas más verdes, en zonas con más lujo, con más criminalidad. Esto debería acabarse, porque somos muchos aquí y los privilegiados son muy pocos. Justo, y no solo es calidad de vida, también es la temperatura, cómo los árboles bajan la temperatura de la ciudad. Por favor, esto yo no sé cómo a día de hoy todavía no ha quedado claro. Ahora, por ejemplo, en la ola de calor extrema que todavía estamos viviendo en España, que es ya la tercera de este año, la segunda del verano, la previsión nos dice, por ejemplo, que se van a alcanzar máximas de 38 grados o de 40 grados, pero la realidad es que estamos expuestos a temperaturas muchísimo mayores. Si tú sales y tocas la superficie de distintas cosas expuestas a los rayos solares, es un infierno. El asfalto podría estar fácilmente a 60 grados, a 70 grados, los coches se pueden poner a 80 grados, según un artículo que vi en el país hace poco, y la vegetación en todas sus formas, ya sea con sombra o simplemente en el suelo, el césped o hierbas en los alcorques, cualquier tipo de vegetación reduce la temperatura de la ciudad. Y cualquier tipo es cualquier tipo, que en cuanto sales del asfalto la temperatura es mucho más baja, pero no hace falta tanto, ¿no? ¿Sabéis las hierbecillas estas que salen en los suelos enlosados? Pues eso, de los huecos entre las losetas. Si las miras con una cámara térmica, que lo están haciendo ahora, además en sitios como Santiago de Compostela, los 3 hierbajos esos están ya 20 grados por debajo de la loseta que tienen al lado, ¿no? Y en ciudades como esta están mirando pues cómo hacer para reducir la temperatura precisamente usando losetas y usando plantas entre las losetas, ¿no? O sea, cuanto más verde y cuanto menos cemento, mejor estaremos. Si es algo tan tímido como esto, bien, y si son cosas más ambiciosas, pues oye, mira. Justo. Y además Mario lo ha llamado antes refugio, que es una palabra que viene muy al caso, porque no sé si habéis oído hablar de la iniciativa de los refugios climáticos de Barcelona, ¿lo conocéis? A mí me parece una cosa totalmente distópica, pero me tiene bastante fascinado. Son, para quien no los conozca, espacios que se habilitan o bien al aire libre, con mucha vegetación en parques o así, o bien interiores, climatizados, que ofrecen agua y descanso gratuito a la ciudadanía del calor. O sea, imaginaos a qué nivel hemos llegado para que en la ciudad se tenga que disponer esto, que me parece súper necesario, no lo critico para nada, porque en una ciudad en la que solo puedes refugiarte del calor si tienes aire acondicionado en tu casa o si entras en un bar a consumir, no estamos atendiendo a las necesidades de toda la ciudadanía. He hablado con Janet Sanz, que es la teniente alcalde de Barcelona, encargada del área de urbanismo y ecología urbana, y le he preguntado ¿por qué necesita Barcelona una red de refugios climáticos? La ciudad necesita refugios climáticos porque realmente por delante tenemos una situación bastante preocupante y alarmante, ¿no? Y creemos que es fundamental que la ciudad responda y que no se quede de brazos cruzados, ¿no? Y que la ciudad demuestre que hay una manera de estar en Barcelona
mucho más confortable y mucho más saludable. Sabemos que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y más intensas. Hasta ahora teníamos una cada 4 años de media y se prevé que en los próximos años la frecuencia pueda llegar a multiplicarse para llegar a pasar a 8 o 16 veces, ¿no? Además, el calor excesivo y sostenido, ¿no?, que comporta también un aumento, pues, de enfermedades, de mortalidad. Sabemos que, por ejemplo, en Barcelona cada año mueren 150 personas por culpa de estos episodios de calor tan fuerte. Y cuando nos dicen, ¿no?, que este va a ser el verano más fresco de nuestra vida, pues realmente nos ponemos manos a la obra. Por eso nosotros desde el año 2019 estamos creando una red de más de 200 refugios climáticos que se activan de forma preventiva, que duran, ¿no?, el periodo más fuerte de calor, y son espacios de confort térmico, que lo que pretendemos es que allí pues, se baje la temperatura, ¿no?, y que sean pues, tipo bibliotecas, escuelas, aparte de los exteriores, ¿no?, como parques y jardines, con más agua, con más verde, donde los niños puedan jugar con tranquilidad, con sombra, espacios con muy buena accesibilidad. Y bueno, eso es precisamente todo lo contrario, ¿no?, a lo que estamos viendo a las propuestas que se están haciendo en Madrid recientemente, ¿no?, lo que ha propuesto Almeida en Madrid, cerrando parques en episodios de calor y casi durante todo el verano, ¿no?, o planteando proyectos como el de la Puerta del Sol, que parece un solarium en un contexto en el que lo que necesitamos es refrescarnos para poder sobrevivir. Así que Barcelona vamos a seguir tirando hacia adelante esos proyectos porque así la gente podrá estar en la ciudad en condiciones. Cerrando parques en ola de calor y no tienes por qué, ¿no? Porque estás viendo a la vez que en otras ciudades, volvemos a París, estaban abiertos precisamente por esa ola de calor horas extra, ¿no?, hasta medianoche. De todas formas, el otro día leía que Madrid no tiene refugios climáticos. Oye, sí que tiene parques, sí que tiene bibliotecas, ¿no? Pero es verdad que esa ambición y esa visión pues ni la tienen ni se le espera. Yo voy a hacer de abogado del diablo porque en el caso de Madrid, tanto el cierre de parques como la reforma de Plaza del Sol pueden estar justificadas desde algunos puntos de vista urbanísticos, y yo no soy experto en urbanismo, entonces tampoco me quiero meter muchísimo a defender o criticar estas medidas. La de los parques en concreto tengo entendido que tiene que ver con la seguridad, que en el Retiro hay árboles antiguos y por el estrés hídrico puede haber caídas de ramas y no sé qué historias, y el tema de la reforma de la Plaza del Sol, que para quien no lo conozca básicamente se va a reformar y está muy criticada la propuesta de reforma porque no va a haber ni una sola sombra. Bueno, pues he leído urbanistas que alegan que la Plaza del Sol tiene unos usos muy específicos, como las campanadas, manifestaciones, etcétera, donde para ser verdaderamente polivalente, igual árboles no es lo que mejor le va justamente a esa plaza. Pero bueno, al margen de los detalles, está claro que en el año 2022 de nuestro Señor no podemos estar pensando en ciudades que no tengan verde, que no tengan sombra, que no tengan agua y que no sean amables y habitables por sus ciudadanos y ciudadanas. Es que es literalmente un poco esto. Bueno, yo muy fan de las medidas de los refugios climáticos, como fan de la ciencia ficción. O sea, me generan el enfrentamiento este que por un lado muy bien, pero por otro lado es que las distopías que podemos leer en la ficción climática, bueno, están aquí. Tenemos búnkeres climáticos para poder refugiarnos de las olas de calor porque el clima es el enemigo ya. Bueno, en cualquier caso, hablando de la Puerta del Sol, yo tampoco soy urbanista, Bruno, pero vamos a ver. Es que ni una fuente ni nada que proyecte una sombra de más de 1 metro, es que no, yo entiendo que hay razones urbanísticas para una plaza que, bueno, es de paso, yo también lo he leído, que es muchísimo volumen de gente, pero algo que sea modular, que en las estaciones se pueda poner o quitar y que dé algo de refugio, es que de verdad... Pues mira, abres un problema interesante que es el de cómo sabemos el qué va a ser mejor para una ciudad en el futuro, y... Una de las iniciativas que a mí más me intrigan de todo lo que he visto últimamente es el tema del urbanismo táctico. El urbanismo táctico también como principio, como manera de actuar, se ha criticado muchísimo porque se considera por mucha gente una medida tibia, como de medias tintas, ¿no?, de poco compromiso. Consiste en hacer cambios rápidos, baratos y reversibles en el entramado urbano con elementos móviles como jardineras, con pintura y cosas que rápidamente tú puedes deshacer si no te convence el resultado o si no da los usos ciudadanos que habías anticipado. Entonces, como en Barcelona esto se ha hecho un montón, yo de hecho tenía la suerte de vivir en Poblenou, al lado de una de las supermanzanas, que son un proyecto piloto de urbanismo táctico en el que se cerraron varias calles, imagínate una cuadrícula de 3x3 manzanas,
en la que se cierran todas las calles interiores, salvo al tráfico de vecinos, y mola un montón porque yo vivía al lado de un parque infantil que se hizo de manera espontánea delante de un colegio y se llenaba de gente merendando por las tardes, gente en bici, era súper agradable, ¿no? Pero como era solo pintura, y esto en teoría se puede hacer si no funciona, se ha criticado bastante. Le pregunté también a Janet Sanz ¿qué ventajas tiene el urbanismo táctico? ¿Por qué se ha hecho esto del urbanismo táctico en Barcelona y en otras ciudades? ¿Y por qué no se hace una obra permanente? Pues en Barcelona estamos desarrollando el urbanismo táctico porque creemos que es la fase previa, ¿no?, a lo que tiene que ser una obra permanente. Tiene que ser esa fase previa, rápida, con menor coste, que permite actuar a escala de barrio y que nos permite imaginar, testear, experimentar sobre cómo queremos que sean las calles, ya no del futuro, sino del presente. Y hacerlo desde la participación activa, ¿no? A veces cuando haces una obra definitiva ya no hay vuelta atrás y hay cosas que te gustaría haber cambiado o haber pensado diferente. El urbanismo táctico es esa actuación previa, primera, ¿no?, que te permite después definir ya cómo quieres que sea la obra definitiva. Pero sobre todo desde esa lógica de convertir, ¿no?, la ciudad en un lugar más amable, más habitable, porque, ¿no?, uno de los elementos fundamentales que todas las ciudades estamos testeando, ¿no?, a nivel internacional es que debemos quitar asfalto, que debemos de ser ciudades saludables, ¿no?, que tengan más espacio para árboles, para sombras, para poder estar y sentarnos en la calle. Y aquí en Barcelona, por ejemplo, durante la pandemia nos sirvió precisamente para reducir carriles de coches y ampliar las aceras para que la gente pudiera caminar más tranquila en un contexto también de todas las medidas de seguridad, ¿no?, que el COVID nos imponía. Y también, por ejemplo, para dar apoyo al sector de la restauración, generando terrazas donde antes habían solo coches, ¿no?, y potenciando que esos bares y restaurantes que dan identidad y seguridad en nuestros barrios no tuvieran que cerrar. Y también, finalmente, lo hemos utilizado para proteger nuestras escuelas, colocando vallas, jardineras, pintura y elementos urbanos, ¿no?, como bancos, etcétera, para poder facilitar que los niños y las niñas y la gente las familias que los esperan tengan un entorno mucho más confortable al salir y al entrar de la escuela y sobre todo que el barrio lo aproveche, ¿no?, también en las horas restantes. Es que me parece importantísimo esta visión, ¿no?, del urbanismo táctico, digamos, a dos etapas, por lo que decía Janet. Además, por un lado tienes esa capacidad de reaccionar de manera rápida y por otro lado, oye, sabes si la gente está contigo, ¿no?, antes de ponerte realmente a hacer obra. Esto es algo que también se hace, por cierto, en Londres hablamos de carriles bici. No hay un carril bici que se ponga definitivo, son siempre volardos de plástico y luego, si la ciudadanía está de acuerdo con que se siga adelante y se haga definitivo, se hace y no hay ninguno que se haya dado marcha atrás. Pero está bien, puedes contar con la gente. No hay ninguno que se haya dado marcha atrás. Tomen nota, señores y señoras alcaldes y alcaldesas. De hecho, a mí me gusta pensar en los casos de éxito como hemos tenido en España. Ha habido varias apuestas valientes en ciudades pequeñas y medianas que no son tan conocidas como Madrid y Barcelona, pero por ejemplo el caso de éxito de Pontevedra me parece flipante. En Pontevedra básicamente tú no puedes ya pasar con tu coche a menos que sea literalmente de paso, o sea, no hay plazas de aparcamiento, entonces no tienes dónde ponerlo. Y por favor, os necesito leer una cita de Miguel Ancho, que es el alcalde de Pontevedra, que decía: como alcalde yo no tengo la obligación de buscarle a nadie dónde aparcar su coche. Para mí es como si usted se compra una vaca y me pregunta que dónde la pone, o si se compra un congelador y no tiene sitio en su casa y me dice que quiere un hueco en la calle donde ponerlo. Pues el coche es igual. Ole. El coche es igual y es verdad, ¿eh? Yo vi hace tiempo un... Total, aplausos a Miguel Ancho. Vi el típico dibujito de un señor en la calle escandalizadísimo porque había un armario, o escandalizadísimo si había sacado las cajas de la mudanza, o escandalizadísimo si había un sofá medio de la calle, pero un coche no, porque un coche es lo hegemónico y lo que es habitual, ¿no?, y normal. Volviendo a Londres, aquí mucha gente se mueve, pues eso, en bici, pero realmente no tiene dónde meterla, ¿no? Y ahora justamente hay una campaña sobre esto. Muchos trayectos se hacen en coche, pero muy poca gente tiene coche. Eso sí, lo que hay en las calles son coches, y esto tiene que cambiar. Eso es. A mí, llegados a este punto, me surge la duda de qué vamos a hacer nosotros y nosotras. Todo esto del urbanismo táctico está muy bien, todo lo de que pueden hacer nuestros ayuntamientos, y evidentemente podemos exigir y demandar en presupuestos participativos, asociándonos, etc. Pero a nivel individual, ¿hay algo que podemos hacer que realmente importe? ¿Podemos cambiar el entramado urbano de una forma significativa con nuestras acciones? Y de esto he preguntado a Marcos Martínez. Él está preparando con una serie de colaboradores y colaboradoras una guía que llaman Para recuperar la ciudad, y esto es lo que me cuenta. La verdad es que en los últimos años
y creo que vosotros sois una pequeña prueba de ello, la gente está más interesada en cambiar un poco su entorno físico cercano y buscar o potenciar ciudades que sean un pelín más amables con la gente, ¿no? Que haya más árboles, que haya menos coches, que haya menos ruido, que haya menos contaminación, etcétera, ¿no? Que los niños tengan su espacio para jugar. Y es verdad que son competencias que han sido históricamente de ayuntamientos, que por lo general pues no han hecho demasiado, algunos ayuntamientos incluso entorpecen, ¿no? Más que ayudan. Y para la ocasión vamos a liberar en agosto una guía de recuperación urbana orientada a las personas, que viene a ser qué pueden hacer para recuperar la ciudad, ¿no? Una de las herramientas, digamos, medida estrella, la que más aclamada ha sido en redes sociales, ha sido la denuncia ciudadana cuando un vehículo o una terraza invade la acera, ¿no? Las aceras son como el campo de batalla del ciudadano preocupado por la ciudad. Pero luego, por ejemplo, hay otras medidas, como desincentivar el uso del coche por el mero hecho de ir en bicicleta, ralentizar su marcha y hacerlo menos conveniente. Si tardas más en llegar de un lado a otro, pues a lo mejor no quieres utilizar el coche y decides incluso no ya irte en autobús, sino pedalear tú también, ¿no? O ir andando. Y también incluimos medidas, por ejemplo, de tema de biodiversidad, que últimamente estamos muy movilizados con el tema de denunciar árboles que los ayuntamientos talan y no reponen, pero también hay otras acciones que puedes hacer tú en tu casa por ti mismo, que puede ser reverdecer el balcón o las áreas comunes, o cuidar alcorques y plantar plantas locales, o dar espacio a las aves y reptiles en tu comunidad, ¿no? Ese tipo de cositas que todas acaban sumando, ¿no? O algo tan sencillo, más o menos sencillo, como es formar parte de una asociación y hablar del tema, que a veces lo olvidamos, pero hablar de esto es un acto revolucionario. Hablar siempre es acto revolucionario y qué bonita esa iniciativa de Marcos, de verdad. Yo hablaba mucho de cómo hacer que la ciudad sea más amable y creo que ese es el foco, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender que el espacio público no es algo de paso ni aséptico, es algo que es nuestro y que podemos disfrutarlo. Yo cuando, por ejemplo, cerca de Brno hay una calle subiendo, que creo que hay un centro cultural al lado, que todos los volardos tienen un crochet puesto encima de personas mayores que lo habían tejido. Me parece súper entrañable y súper bonito, ¿no? Y que hace tan bien porque esa calle sea más amable. Yo, en cuanto a reverdecer, que también nos comentaba Marcos, lo único que puedo decir es que en la típica rampa de cemento que tengo delante de casa, ahora últimamente me ha dado por ir poniendo estratégicamente macetas que aparecen de la nada con nocturnidad y alevosía. Ahora hay una tomatera, un geranio y unas fresas. Pues ya está, una cosa que se puede hacer de extranjis, aunque sea. Y no todos los héroes llevan capa. Mario, ¿alguna pista? Sí, yo no puedo hacer eso, porque vivo en un piso sin ningún tipo de dominio externo y Chamberí no es que abunden este tipo de espacios para poder reconquistarlos, pero tengo uno como ejemplo de que no es necesario a veces tener un espacio para poder poner una planta y tal. Hay iniciativas que pueden ser más sutiles, como por ejemplo el caso de los Almeces de Toledo, que es una iniciativa de Eduardo Sánchez Butragueño, que es un divulgador de la historia de mi ciudad natal, que aporta documentos históricos, y que se encargó de abrió una cuenta de Twitter en la que iba subiendo fotografías de los árboles que veía él por Toledo, de los paseos verdes, para que la gente se animase también a registrarlos y fotografiarlos. Y esto derivó en que la gente empezaba a denunciar las zonas en las que estas zonas verdes no se daban. Donde faltaban árboles, donde faltaban zonas verdes, y la gente ha empezado a movilizarse para reclamar o digamos, poner el foco sobre esta cuestión y llevarlo al ayuntamiento. Entonces, muchas veces, aunque no tengas una posibilidad para tener un espacio que puedas tú físicamente reconquistar, como está haciendo Pablo, por ejemplo, pues este tipo de iniciativas también hacen un cambio y lo que decimos siempre, compártelo, moviliza a otras personas y crea masa crítica. Por llamar a lo mío Reconquista ya te digo que no se acerca mucho, pero... Oye, has dicho masa crítica, que no me vaya sin mencionar la bicicrítica, que no sé si lo conocéis, pero es una iniciativa en la que una vez a la semana o al mes, según la ciudad, se juntan un montón de ciclistas y hacen pues un pelotón de bici por medio de la ciudad, para ocupar la ciudad y para que se les vea, hacer mucho ruido y que el tráfico los reconozca como otro elemento más. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias. Estamos siendo cada vez más en @ecoinsomnes. Estamos súper agradecidos por la acogida del podcast y por todos vuestros comentarios. Os leemos siempre.
Así que gracias por todo lo que nos contáis por ahí. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy e invitadas, a Marcos Martínez, a Carmen Duce y a Janet Sanz. Nosotros somos Pablo Izquierdo, Mario Juárez y yo soy Bruno Martín. Nada, nos vemos cada 2 martes aquí en Ecoinsomnes. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.